Presidente, yo, como es obvio, me voy a quedar en el nicho jurídico normativo. Pero creo que de alguna manera puedo dialogar con Carlos porque lo que voy a sostener es esencialmente la hipnosis, decía Carlos, de pensar que textos jurídicos normativos puedan hacerse cargo y solucionar de una vez para siempre los momentos constitucionales de Ackerman o de la sociología. Y creo que algo de eso ha sucedido y creo que bajarle el perfil a lo que nuestra constitución puede dar es muy esencial. Y voy a leer para no extender. Se ha hecho un lugar común sostener que nuestra experiencia única en el mundo, por cierto, de haber fracasado en dos procesos constituyentes sucesivos y continuos, ha sido una miserable pérdida de tiempo. Se repite que nos habríamos extraviado en una maraña de malos diagnósticos, distrayéndonos durante 4 años en una tarea innecesaria que dejó sin atender los problemas reales de la gente. En el mejor de los casos, se reconoce que esos procesos pueden haber ayudado a encauzar institucionalmente la violencia callejera que estalló en octubre del 19, aunque se acote, eso tampoco sería tan claro porque lo que verdaderamente calmó esa marea fue la pandemia. La explicación es un baldón más para nuestra dirigencia política. Se le culpa de no haber entendido lo que ocurrió en octubre del 19, abriendo cauces inapropiados para lo que la ciudadanía verdaderamente necesitaba, reclamaba y esperaba. Y se le acusa de completa falta de sintonía con el sentir popular en ambas propuestas. Se la presenta como un grupo o clase, cuánto faltará para que la llamemos casta, de incapaces de cumplir con el primero y más esencial deber de un político, cuál es el de representar a sus electores. La explicación dominante se transforma así en otra vuelta de tuerca en el desprestigio de quienes se dedican a la política. Lo que me propongo sostener es que este diagnóstico, que ya se instala como dominante, sobresimplifica y exagera. Lo que es más importante, por su falta de sofisticación, esta mirada pierde de sacar todas las lecciones que podríamos de estos 4 años del proceso constituyente. Por cierto, no dejaré los dos intentos fracasados como exitosos, ni sostendré que el país te hizo bien pasar 4 años inmersos en debates constitucionales para haber terminado con el mismo texto originalmente repudiado. Lo que me interesa registrar, en cambio, son los posibles aprendizajes. Yo temo que se pierdan si terminamos comprando la caricatura que he descrito y que he exagerado. No me parece que este largo e intrincado proceso podamos dejarse como una simple pérdida de tiempo. Voy a anotar 4 lecciones que me parecen deben contarse entre las más valiosas de esta experiencia y finalmente posaré que luego lo que juzgo es el desafío constitucional más imperioso de la hora presente. La primera lección es el desinfle de los sueños constituyentes. Me parece que no solo fracasaron los dos específicos proyectos constitucionales que se presentaron al plebiscito, no es solo por cansancio que a nadie se le ocurra proponer un tercer proceso, es que se terminaron por desinflar las expectativas enteramente desmedidas que el país fue incrementalmente poniendo en un nuevo texto constitucional. Hubo que este constituye un muy valioso proceso de aprendizaje cívico. Digo deliberadamente que fue la ciudadanía y no solo los políticos quienes en un proceso incremental puso desmedidas expectativas en el proceso constituyente. La explicación, que se hace dominante, tiende a mostrar el inicio del proceso constituyente como una fórmula artificial sacada de la manga por los partidos políticos para enfrentar una crisis social que amenazaba con desbordarse en condiciones que la ciudadanía no demandaba ni buscaba una nueva constitución, pretensión que se ubicaba siempre en los últimos lugares entre las prioridades. Me parece necesario a lo menos matizar esta afirmación. Primero, no es clara la preferencia ciudadana por una reforma constitucional después del estallido, pero es claro que ella sube y que el cambio constitucional es visto por la ciudadanía y no solo por los políticos como una salida a él. El CEP realizó un estudio de opinión con trabajo de campo entre el 28 de noviembre del 19 y el 6 de enero del 2020. Y ante la pregunta cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, la reforma constitucional figura en el 11º lugar. Esto tendería a confirmar la posición con un 7% de la preferencia, aunque aumentando del 4 al 7. Sin embargo, ante la pregunta, comillas, pensando en los problemas del país hoy, de la siguiente lista, ¿cuál diría usted que es la mejor forma de solucionarlos? Las reformas a las leyes para realizar cambios estructurales y una nueva constitución comparten el primer lugar, con un 20% de preferencias cada uno. O sea, o reformas legales estructurales
o la Constitución como forma de salir y a lo que el Estado debe dar prioridad. Por su parte, la Facultad de Economía de la Chile practicó una encuesta cuyo estudio de campo se llevó a cabo después del 19 de octubre y antes del acuerdo de noviembre. Conforme a ella, más de un 80% de la población se manifiesta de acuerdo en avanzar hacia una nueva constitución, más de un 75% disconforme o muy disconforme con la constitución vigente, y más de 2/3 consideró muy importante para el país que se cambiara la nueva constitución, cifra a la que se podría sumar un 15% que lo estimó bastante importante. O sea, estamos ante un fenómeno ciudadano y no solo de las élites políticas. No quiero cansarlos con las encuestas, pero la Academia, publicada el 15 y 16 de noviembre del 2019, eso es la semana anterior probablemente, a diferencia de la CEP, muestra que la Constitución es la primera mención como el principal problema que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno. El mayor problema. La misma Academia pregunta periódicamente por el acuerdo o el desacuerdo con la afirmación de que Chile necesita una nueva constitución y el porcentaje de acuerdo nunca baja del 70% desde marzo de 2015 en adelante. Con estas percepciones a la vista, aunque no resultan siempre coincidentes, resulta difícil sostener, creo yo, que los políticos inventaron la salida constitucional al margen y aún en contra del sentir ciudadano. Por último, y más decisivo, la tesis de que la salida constitucional fue un invento de la clase política choca frontalmente con los resultados del plebiscito de entrada, celebrado en octubre del 2020. En esa jornada participa el mayor porcentaje de ciudadanos que se registra en un periodo de voto voluntario, el mayor porcentaje. Lo que da cuenta de que se trata de un tema que convoca a la ciudadanía. Y casi 8 de cada 10 que sufragaron sufragan a favor de tener una nueva constitución. Alguien podría responderme que la clase política tomó la opción y que el pueblo se convenció. A mí no me parece. La dirigencia política chilena no tiene ni ese liderazgo, ni lo tenía en esa fecha, ni esa influencia. Si ella soltó las compuertas del proceso constituyente, y después creo lo que hizo, las fuerzas de las aguas para materializarlo ya estaban en la ciudadanía. En algún momento, el fetiche constitucional, ese imaginario tan propio de las izquierdas latinoamericanas, hizo carne en una parte significativa de la sociedad chilena, entre 2015 probablemente y 2018. Pero lo que me gustaría destacar es que el fenómeno no parecía reducirse solo a lo constitucional. Lo que me parece llegó a ser dominante en la sociedad chilena fue una enfermedad mucho más peligrosa. Fue la convicción generalizada de que las miserias y los límites de nuestra convivencia se debían solo a la falta de generosidad de la clase dirigente, que el orden social y económico era plasticina, que la política podía modelar a su antojo, que lo que importaba en la política era la pureza de las intenciones y de los discursos. Por eso, creo, hubo tantas expectativas puestas en las declaraciones líricas que pudiera contener algo que no es mucho más que un texto constitucional, pero un texto. Los límites de la realidad, típicamente expuestos por los expertos, fueron percibidos como excusas de los de siempre para no hacer los cambios necesarios. La negociación, execrada como tradición, la moral reemplazó a la política. En esa grave enfermedad me parece que es de la que venimos saliendo, gracias a los fracasos de 2 procesos constituyentes. Ese mal era pasto seco para que prendieran la demagogia, el populismo y el mesianismo moral, tan extinguido, tan muy bien, que precede a todo autoritarismo. Y saliendo de eso, si es que ustedes compartieran que vamos en esa dirección, es una enorme ganancia, una roca sólida, la única donde puede instalarse la democracia liberal. El proceso de aprendizaje fue de 4 años, un tiempo largo, un tiempo de fracasos, pero no un tiempo perdido, sino un tiempo ganado. Si es que nos ayudó, como creo, a sacudir los males que hemos enumerado. Segunda vez, ahora sabemos mejor lo que es una constitución. Si el proceso constituyente y sus debates nos ayudó a superar el lirismo ensoñado y maniqueo en que devino la política en el plano estrictamente constitucional, me parece que la lección aprendida es que ese texto jurídico no es el lugar donde escribir los sueños identitarios, sino donde establecer las reglas que sostienen el andamiaje institucional y la lucha política, no mucho más. Pienso que las demasías constitucionales establecidas en el lenguaje de los principios por la primera convención y en el delirismo familista y de orden en que incurrió la segunda, han quedado estrepitosamente derrotados y difícilmente volverán a ser pronunciados. Difícilmente volverán esas demasías impropias de la Carta Fundamental como proyectos convocantes. Pienso, tal vez me esperanzo nomás,
que los debates constitucionales que vengan dirán mucho más con reglas de arquitectura institucional que con poética moralista. Si eso fuera así, creo por fin podemos esperanzarnos que nos encaminemos hacia una mejor constitución, no por la vía de las hojas en blanco, sino de sucesivas reformas. Tercer avance, son 4 más. Ahora estamos dispuestos a regirnos por la constitución vigente. La constitución que nos rige había perdido toda legitimidad social. No importa ahora qué lo causó, quienes ayudaron a su deterioro. Yo pienso que en esto la derecha y la izquierda comparten responsabilidades y que el Tribunal Constitucional llevó no pocas velas en lo que casi termina el entierro de la Constitución. Pero no quiero distraerlos en las causas. El hecho es que la Constitución estaba en el suelo de la estima ciudadana. La encuesta de la Chile, que he mencionado, lo muestra. Infringirla no implicaba pagar costos políticos, los retiros fueron a lo mejor que no el único ejemplo de eso. Los dos fracasos de sus rivales, sobre todo el último, en el que era claro que el voto en contra implicaba quedarse con la Constitución de los 4 generales, han terminado por conformarnos con el texto que nos rige. Todas las fuerzas políticas debieron reconocer que no era tan mal. Y la ciudadanía, aunque sea por descarte, terminó por quedarse con él, por elegirlo. No diría que el país mira ahora con admiración o con entusiasmo, siquiera con estima, su texto constitucional, pero no es poco que lo haya validado, preferido a los dos que pretendieron reemplazarlo, ambos propuestos por cuerpos electos por la ciudadanía. No es poco para un país contar con una constitución validada. Sin ella la convivencia puede irse por el despeñadero, aunque sea en lo jurídico-político. Yo entiendo que la crisis social que señalaba Carlos y la crisis política están en su curso, pero necesitan un cauce y la sociedad necesita un cauce. Y yo creo que se está dando por el cauce de esta constitución aceptada o validada por todos. Porque si no nos vamos por el despeñadero de la imposición del más fuerte o del más audaz y quedar en poco o en nada el sometimiento del poder al derecho, el goce de las libertades, el disfrute de los derechos y la alternancia en el poder. Cuarta ventaja, se impuso la regla de mayoría para las leyes. A partir del 2005, la Constitución vigente pasó, a mi juicio, a ser un texto democrático y razonable, salvo por una regla que permanecía entre aquellas que formaron parte del enclave autoritario, la de las leyes supramayoritarias. Si las democracias proclaman la igual dignidad como base de la convivencia, la única regla congruente para resolver las legítimas diferencias acerca del orden social es que ellas sean deliberadas y resueltas por regla de mayoría, no hay otra, en la que cada persona o su representante cuente con un voto que pese exactamente lo mismo que el de los demás, iguales. La única excepción legítima son las reglas que establecen las precondiciones de la democracia y aseguran la igual dignidad de toda persona. Esas son las reglas constitucionales y solo las que puedan justificarse para entrar en una de esas dos categorías merecen estar en una constitución, imponerse a la mayoría. Las restantes arreglos del orden político, social o económico que no califican como precondición de la democracia o como requisitos de la libertad deben estar disponibles a la mayoría. Que en nombre de la estabilidad o de lo que sea, algunas reglas legales solo habían podido modificarse o derogarse por una supramayoría, convierte a esas reglas en constitucionales y transforma a los partidarios de las reglas preestablecidas en privilegiados frente a los que propugnan el cambio. En la medida que el sistema institucional chileno consagraba, no pocas, leyes supramayoritarias orgánico-constitucionales, ello implicaba que Chile tenía la constitución más extensa del mundo, el texto constitucional más todas las LOC, y que en Chile había un grupo privilegiado, los partidarios de mantener el orden establecido. Que yo creo que frenó el cambio social que probablemente se podría haber dado más tranquilamente que la forma que se dio. Ni los convencionales de la primera hora, ni los expertos de la segunda, ni los consejeros constitucionales de la tercera propusieron mantener las leyes supramayoritarias. Pienso que ese consenso que surgió del debate constitucional contribuyó a que el poder constituido, Congreso y Presidente aprobaran, en medio del segundo proceso, una reforma constitucional que suprimió las LOC y su quórum de 4/7, sustituyéndola por la de la regla de mayoría, aunque de ejercicio, lo que es perfectamente coherente con la democracia. Este fue otro fruto no menor del proceso constituyente, creo yo. Podemos discutir si el texto que nos rige es bueno o es malo, pero yo digo cómo alguien hoy día pudiera sostener que se trata de una constitución no democrática, tramposa o autoritaria, como se la motejó constantemente. Epílogo, presidente, muy breve. El momento constitucional de Chile. Aunque voté en contra de las dos propuestas constitucionales y siempre sostuve que el texto que nos rige tenía más virtudes que defectos,
Estoy consciente y creo hay una percepción generalizada entre quienes analizan el sistema político chileno que representa una deficiencia que entraba la gobernabilidad y hace muy difícil alcanzar acuerdos indispensables para mejorar la convivencia y la vida de los chilenos. Cierto que el orden está desordenado, pero bueno, además hay un tapón arriba, o en la institucionalidad. Me refiero naturalmente a la dispersión de fuerzas políticas y a los incentivos que existen para hacer carrera como díscolo de partidos. Tiene una alta cuota de acción colectiva, la actividad política no puede ser eficiente y está condenada a manotear en el pantano de su desprestigio. Tampoco esta puede ofrecer cosmovisiones o proyectos transformándose en un griterío de voces efímeras. El proceso constituyente, especialmente en su último periodo, instaló con fuerza este diagnóstico entre las élites y propuso soluciones que, aunque no juzgó óptimas, la de 5%, parecen eficaces para corregir tamañas deficiencias. El alto consenso técnico no logra, sin embargo, transformarse en una demanda ciudadana capaz de vencer la resistencia natural a esos cambios entre los parlamentarios incumbentes. Este me parece el desafío constitucional pendiente. Proclamar la necesidad de esa reforma hasta que sea imperioso al Congreso aprobarla. Creo que esa es la tarea. En lo demás, creo, y por lo dicho, podemos estar, si no contentos, al menos satisfechos de haber vivido procesos constituyentes que, no obstante no haber cristalizado en una constitución, han validado la existencia y, sobre todo, han sido, según aprecio, una intensa y fructífera experiencia de educación cívica. No me parece hayamos perdido el tiempo. No sé si ustedes comparten que estos fracasos nos han hecho aprender mucho.